Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar unos riquísimos espárragos envueltos en tocino, pero con un glaseado delicioso. Vamos a necesitar tocino, 1 libra de espárragos y estos son los ingredientes para el glaseado. 1/4 de taza de azúcar morena, 1 cucharada de soya, 1/4 de cucharadita de sal de cebolla, de sal de ajo, de sal y de pimienta. Y media barra de mantequilla o 4 cucharadas. Aquí tenemos 1 libra de espárragos y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es quitarle la parte del tallito, que es la que no se come porque está muy fibrosa y es muy difícil de comer. Así que le cortamos y luego más o menos emparejamos. Y para no estar cortando de uno por uno, pues lo puedes hacer juntándolo y así con un cuchillo. Y así le vamos a ir cortando la parte final a los espárragos. Recuerda, es doblas y donde truene, eso es lo que le vamos a quitar. Juntas los espárragos, más o menos que queden a la misma altura y cortas con el cuchillo. Y ya que terminemos, los vamos a empezar a dividir de 4 en 4. Y vamos a tomar una rebanada de tocino y vamos a comenzar a envolver los espárragos. Trata de que no quede el tocino arriba del tocino, o sea, que se vaya así como separando para que a la hora de que se dore en el horno sea más fácil. Así que tomas los 4 espárragos y vas envolviendo medio separadito el tocino para que quede como delgadito, que no quede muy grueso. Y así seguimos hasta terminar con todos los espárragos. Más o menos van a salir 6 envueltos de espárrago con tocino. Y los vamos a ir acomodando en una refractaria, en una charola para horno. Ahora vamos a preparar el glaseado, que es el que le da un sabor delicioso. Vamos a poner la media barra de mantequilla o 4 cucharadas y esperamos a que se derrita. Vamos a agregar el azúcar morena, que es 1/4 de taza. Recuerda que si quieres hacer esta receta low carb, ya venden el azúcar morena también bajo en carbohidratos. Y vamos a revolver muy bien a que se empiece a derretir la mantequilla con el azúcar morena. Ya le podemos ir agregando la soya y los condimentos. La sal de cebolla, la sal de ajo, la sal y la pimienta. Recuerda que es 1/4 de cucharadita de cada uno. Y vamos a comenzar a mezclar y a revolver hasta hacer el glaseado. Y ya cuando empiece a hervir y está burbujeando, entonces ya apagamos y ya está listo. Ahora simplemente lo vamos a vaciar por encima de los espárragos, tratando de cubrir todo desde arriba hasta abajo. Vas poco a poco, sin prisa, tratando de cubrir todos los espacios para que todos los espárragos tengan un delicioso sabor. Y te voy a dar un tip: como va a estar un buen rato en el horno, se pueden quemar las ramitas de arriba. Entonces, terminando de poner el glaseado, puedes agarrar papel aluminio, parte 6 pedacitos de papel aluminio y envuelves la parte de la ramita. Y va al horno 400 grados Fahrenheit por 20 minutos. Luego abres, con unas pinzas volteas para que se dore bien por el otro lado del tocino. Ahí le puedes quitar el aluminio y en 15 minutos está listo.
Yo no le pongo porque a mí me gusta que queden así, crunchy, tostaditos. Aparte, eso que ves a la orilla así oscurito, no importa, lo sacas de ahí y ya el espárrago tiene el sabor, no necesitas ponerle más glaseado ni nada. Con eso es suficiente y no sabes el sabor tan delicioso que tienen estos envueltos de espárrago con tocino. Lo puedes servir con lo que quieras. Yo me hice una milanesa y quedaron riquísimos. Y aquí te paso la lista de los ingredientes para que por favor tú también los prepares y los disfrutes tanto como yo. Te van a encantar. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas también de espárragos que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.